Muy claramente y casi que en letras mayúsculas dice la Biblia: no matarás. Es el quinto mandamiento según la Iglesia Católica. Este parte del respeto por la vida del prójimo y de no permitir que la ira tome el control de nuestras vidas. Pero, al parecer, este mandamiento pasó de agache cuando fue aprobada por la Iglesia la creación de una orden militar que tendría como objetivo proteger las vidas de todos los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. ¿Matar en nombre de Dios? Pues sí, amigos, algo así hacían estos caballeros, pero este no fue ni de cerca uno de los motivos por los que la Orden del Temple fue disuelta, sino por crímenes que, ante los ojos de cualquier buen católico, se verían como imperdonables. Mi nombre es Rafael Peraza y esto es La Caída de los Caballeros Templarios. Si estás viendo este video el día de su estreno, te invitamos a que vayas a nuestra página de Instagram, @elbaúl_youtube, en cuanto termines. Ahí encontrarás una encuesta en la que pondrás a prueba cuánto aprendiste sobre los templarios. Por el momento, sigamos con nuestra historia. Dos humildes caballeros comparten un corcel, visten modestas túnicas blancas adornadas con una cruz roja en el hombro izquierdo. Ambos cargan endebles escudos que muestran la misma cruz, mientras son rodeadas por 21 hermosas letras que consignan lo siguiente: sello de los soldados de Cristo. Este es el símbolo por el que se conoce a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, que para términos prácticos llamaremos la Orden del Temple. Ver a dos miembros templarios compartiendo un caballo era el resumen perfecto de lo que estos representaban: humildad, pobreza y la voluntad de renunciar a sus vidas por ir en defensa de las de su prójimo. O al menos así se les conoció antes de convertirse en una de las sociedades católicas más poderosas, ricas e influyentes no solo de la Edad Media, sino de toda la historia. En el siglo de las Cruzadas, entre los años 1001 y 1100, la sociedad estaba experimentando un rápido crecimiento poblacional y esto se veía reflejado en producción agraria y comercio exterior, sociedad europea, cabe recalcar. Pero lo que más empezaba a resaltar era la veloz expansión del sentimiento religioso, ese mismo que había movido a muchos creyentes a peregrinar a lugares santos, así esto les costara la vida. Las cabezas de la sociedad, como lo era la realeza, los pontífices y demás privilegiados de la época, se dejaron seducir por el discurso de las riquezas y recompensas espirituales, lo que los llevó a respaldar la propuesta del Papa Urbano II de una expedición militar a Jerusalén, en la que se acompañaría a los peregrinos en su trayectoria y de paso recuperar esa ciudad de mano de los musulmanes y proteger también Constantinopla y el Imperio Romano del Este, también conocido como los bizantinos. La cruzada fue un éxito y Godofredo de Bouillon se posesionó inmediatamente como rey de Jerusalén. A su muerte lo sucedió su hermano Balduino I, quien notó la importancia de tener un ejército permanente que defendiera los lugares sagrados, por lo que se puso en contacto con Hugo de Payens, quien junto a otros 8 caballeros formaron la orden original del templo. Si este nombre le suena familiar es porque en nuestro podcast, El Baúl Podcast, junto con Francisco García, hablamos justamente de la persona más importante del siglo XI y sería justamente Hugo de Payens quien ganaría ese título. Si quieren saber un poco más sobre este y sobre todo lo que estaba pasando en dicha zona, los invitamos a que vayan a ver ese mismo video y todo el podcast en general. Balduino, como directo beneficiado de la orden, sabía que no podría mantener él solo, con los recursos de un reino recién conquistado, a dichos soldados, por lo que se puso en la tarea de escribir a los reyes de las ciudades más exitosas y espirituales de Europa para contarles de la creación de una orden que cuidaría de los peregrinos por todo el continente, les permitiría llegar vivos, sanos y salvos a otros lugares santos y que sería un grupo netamente dedicado a adorar a Dios. El único requisito que debían cumplir como reyes para disponer de los servicios de estos caballeros era aportar económicamente a su manutención. La respuesta fue inmediata y tuvo mayor acogida de lo que el rey Balduino podría haber esperado en algún momento. Y con el respaldo de otros reinos se formó la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Este nombre nos da los detalles de dónde se ubicaron estos 9 templarios originales. Tras coincidencialmente 9 años de su creación, en 1129, la fama de los caballeros crece. Los cuentos en los que se evidencia su humildad y capacidad de dar a los necesitados recorren por todos los reinos. Algunos ciudadanos testifican que los veían vestir con telas donadas por otros creyentes y que pese a no tener nada eran tan valientes como para arriesgar sus vidas por proteger a todos los hijos de Dios. Estas historias se extienden por toda Europa, dándoles el favor de la población y de las élites que los sostenían.
poco a poco los caballeros van ganando más que simpatía, pues las donaciones crecen, el aporte de los reyes igual, y los humildes miembros de la orden que compartían caballo ahora tienen a su disposición hasta 3 corceles para cada uno. Pero algo empieza a pasar dentro de la iglesia que hace reorganizar los privilegios de dicha orden. Uno de los grandes secretos de la humanidad y que permanece escondido en las profundidades de la Edad Media es el tesoro oculto en el Templo de Salomón. ¿Qué es este tesoro? Realmente nadie sabe a ciencia cierta, pero en la mayoría de las versiones se habla del Santo Grial. Se cree que cuando los caballeros llegaron a este lugar y empezaron a recorrerlo, se encontraron con varios planos que conducían a lugares no documentados. Uno de ellos mostraba una especie de búsqueda del tesoro. Todo indica que esos planos los condujeron a un lugar bajo el templo en el que estaba oculto el mayor mito de la iglesia cristiana. Sobre el Santo Grial existen muchas teorías, unas que indican que fue la copa usada por Jesucristo en la última cena, otras hablan de la lanza con la que fue atravesado Jesús en su crucifixión. Distintas versiones señalan la cabeza de un santo incluso, pero la que más emoción genera es la posibilidad de una descendencia real del linaje de Jesús y María Magdalena. Comenten si les gustaría un video explicando más sobre el Santo Grial o incluso el posible hijo de Cristo. De acuerdo con las versiones más conspirativas, el conocimiento de ese secreto es el que habría provocado que el Papa se diera a darles excepciones y beneficios a los caballeros templarios, pues luego de una reunión a puerta cerrada entre las cabezas de las élites Hugo de Payén y el sumo pontífice, el trato hacia los caballeros templarios cambió radicalmente. Les dieron autonomía en su forma, estructura y prácticas, les dieron jurisdicción en más terrenos, podían recaudar bienes y dinero de la forma que les pareciera más adecuada, se les permitía construir fortalezas e iglesias donde quisieran, tenían más independencia, poder y solo debían rendirle cuentas al Papa y nadie más. Eso sí, les entregaron también un reglamento con más de 600 artículos en los que estaba especificado el estilo de vida que debían tener, que incluía cosas como su alimentación, vestimenta, cantidad de veces que debían orar al día, celibato, comportamientos permitidos entre hermanos y demás. Con estas reglas, que realmente no eran 100% obligatorias, y todas las excepciones concedidas por la Iglesia y el Estado, la Orden empezó a recibir muchos nuevos miembros de todos los lugares de Europa. Francia, el Sacro Imperio Romano, Inglaterra, Escocia y de toda Iberia aportaron la mayoría de nuevos ingresados. Era solo cuestión de tiempo para que su expansión y acumulación de bienes los llevara a ser la sociedad más rica de Europa. En su momento de mayor éxito, los templarios crearon el sistema económico del que derivan los cheques y realmente los bancos. En 1185, los caballeros construyeron estratégicamente el Temple Church, o la iglesia del templo, que se convertiría en hogar de los caballeros templarios en Londres, pero más que eso, es reconocido como el primer banco de la historia. El sistema les funcionaba porque la orden operaba como todo un conjunto, toda una sociedad que rendía culto a Dios y que estaba en todo el continente, por lo que sus finanzas no se registraban de forma individual. La iglesia del templo empezó a servir como un lugar seguro en el que el clero, los señores feudales, los vasallos y demás personas podían guardar sus bienes y tener la certeza de que no serían robados. Todo este panorama tan servicial por solamente 10% de interés. Los intereses eran un concepto que para esa época estaba mal vistos porque se interpretaba como una forma de manipular el dinero de los cristianos, pero en el caso de esta orden fue distinto, porque como era una sociedad que operaba en nombre de Dios, los cristianos lo vieron como una manera de dar un diezmo y contribuir a un grupo pobre y humilde que solo buscaba defender una causa espiritual. Lo que inició como un templo se convirtió en una red de bancos por Europa que incluso dio inicio a los cheques. Si un peregrino depositaba una cantidad de dinero, los caballeros le daban una especie de certificado con el que podía retirar cierto monto en otra de las sedes de la orden en cualquier país del continente. Esto, sumado a un sistema de préstamos, hizo que la fortuna de los templarios creciera y creciera. La orden del templo empezó a centrarse en el dinero, los préstamos, los bienes, en extender la red de bancos, en comprar propiedades, caballos y muchas cosas más, todo en nombre de Dios. Y dejaron de lado su trabajo principal, defender los lugares sagrados. Así, los caballeros fueron sentenciando su propio fin.
El 4 de julio de 1187, la Orden del Templo se enfrentó al ejército egipcio del sultán Saladino por el control de Jerusalén, y la derrota fue estruendosa. Este fue el inicio del fin, ya que empezaron a brotar dudas. ¿Habían perdido práctica por estar enfocados en el dinero? ¿Los lujos los estaban perjudiciando? ¿Dios les había quitado su bendición como castigo? Y esta última fue la que más eco tuvo. Esta sombra de dudas sobre la orden, más las múltiples derrotas por manos de los musulmanes que cada vez eran más fuertes, hicieron que se pensara en disolverlos, pero su gran maestre de ese momento, Jacques de Molay, se negó rotundamente. Por su parte, Felipe el Hermoso, rey de Francia, quien llegó a ser rey de Castilla también, estaba en números rojos con los templarios y vio en las recientes dudas una forma de librarse tanto de las deudas como de la orden, por lo que usó su influencia para intimidar al Papa Clemente V y hacer que iniciara un proceso contra estos caballeros. En ese momento fueron claves las acusaciones que hizo un tal Esquiu de Florian, quien se dedicaba a espiar varias órdenes y le señaló a todo el mundo del sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos que supuestamente se practicaban en esos templos. Aunque los caballeros negaron las acusaciones a capa y espada, el proceso se dio fiel a la Edad Media, sometidos a torturas. Lo cual fue efectivo para el rey Felipe, pero no para la historia, ya que todo lo que los caballeros confesaron pudo haber sido reconocido o porque era verdad o porque pues les estaban separando las partes del cuerpo en una cámara de tortura. Según quedó consignado en los informes y libros de Felipe el Hermoso, estos caballeros aceptaron que en sus reuniones escupían la cruz, renegaban de Cristo, practicaban herejía, tenían relaciones sexuales entre ellos, adoraban a otros dioses y muchas otras prácticas consideradas pecados imperdonables por la iglesia. Jacques de Molay y 140 templarios fueron encarcelados y sus bienes requisados. Tras otros movimientos ventajosos del rey Felipe, la orden fue perseguida, torturada y encarcelada. 94 de los miembros murieron en la hoguera, incluyendo el gran maestre, quien, aún siendo quemado vivo, les advirtió que estaban cometiendo un gran error. Otros caballeros murieron en prisión, mientras que los pocos que quedaron y que habían confesado fueron perdonados por la iglesia y reintegrados a la sociedad como ciudadanos comunes y corrientes. Hasta el día de hoy, la abrupta forma como fue borrada la orden levanta suspicacias sobre las causas reales de su fin y de que tal vez, y solo tal vez, algunos sobrevivieron y siguieron con la orden, pero esta vez en secreto. Ese guión fue escrito en colaboración con Dixie García, con quien les contamos anteriormente sobre Lilith, las Amazonas, las Valquirias y Loki y muchos otros, además de muchas otras historias de mitología, monstruos, brujas y leyendas y demás riquezas de la tradición oral. Recuerden que en Instagram también recibimos sugerencias para muchas más historias. Allí nos encuentran como @elbaúlyoutube. Quiero agradecer a mis Patreons por siempre estar al tanto y a todo el equipo del Baúl por ayudarnos para que estos videos siempre salgan tan geniales como han estado saliendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.